El día de hoy, 5 de agosto, se cumple 5 años de este derrame en el río Sonora, hecha por un grupo empresarial nefasto, ecocida, impune y causante de muchas otras situaciones en el estado de Sonora y en otros estados donde ha ocasionado problemas. Se trata del Grupo México que, a 5 años de este horror, no ha querido reparar ni siquiera aceptar el daño ocasionado hacia la población afectada. Como ustedes lo ven en las imágenes, dos de los habitantes que pues obviamente se encuentran todavía afectados. Pie de página da a conocer esta situación en donde pues parece ser que los desgobiernos pues han sido eh, pues cómplices, ¿no? Han dejado que la impunidad continúe y no les han quitado la concesión a Grupo México. Mencionan que 5 años después del derrame tóxico más grave en la historia de la minería en México, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias, mientras el delincuentazo y multimillonario Germán Larrea, el presidente de esta corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país. Ramón Aguirre Moisa era comisariado ejidal en Bacanuchi en 2014 cuando ocurrió el desastre. 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. 40 millones de litros, el equivalente a 12 albercas olímpicas llenas, recorrieron más de 300 kilómetros y afectaron directamente 7 municipios hasta llegar a la presa El Molinito en Hermosillo. Aquel día, 6 de agosto, Ramón Aguirre se hallaba afuera del pueblo, de visita con unos parientes, cuando un hermano le habló por teléfono. El agua viene mal. Ramón de inmediato regresó. Usualmente el río era limpio y claro. Aquel día eran lodos, cafés y naranjas. Los ejidatarios tomaron muestras a diversas alturas del caudal, se trasladaron a Hermosillo y de su dinero pagaron el análisis de laboratorio. El resultado fue el esperado: agua envenenada de arsénico y metales pesados. Resume Aguirre. Estos son los únicos análisis completos que la comunidad de Bacanuchi tiene sobre la calidad del agua de su río. Aunque periódicamente vienen autoridades a medir la calidad del agua, jamás publican ni explican los resultados. Nunca hemos visto análisis completos, refrenda Adalberto Vázquez López, el actual comisario, en entrevista aparte. El Grupo México dice que no afectó, pero usted verá, no es así. El 6 de agosto del 2014, en una presa de Jales, así se les llama a las de los desechos mineros, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México. Voy a rectificar, estamos a 5 de agosto, o sea, el día de martes se cumple 5 años. Lo bueno es que estuvimos a tiempo y pensé que era hoy, compas. Por eso me urgía pues compartir este video, pero obviamente estamos a un día de que se cumplan 5 años de esta impunidad. Estamos a tiempo, compas. Edén deshonrado. En 2019, Ramón Aguirre ya no es comisariado ejidal de Bacanuchi, cumplió 65 años. Ahora se dedica a su parcela. Es el primer año que siembra después del derrame, un poco de maíz y alfalfa. Bacanuchi está enclavado en un paisaje semidesértico, pero el río obsequia tierras fértiles a lo largo de la ribera. Aquí las parcelas son hermosas, el clima es húmedo y fresco, los árboles crecen a la orilla de los canales de riego, los cardos presumen su blanca flor entre los surcos. Antes del derrame, los ejidatarios sembraban de todo: sandías, alfalfa, calabaza, milpa, frijol, sargazo. Se vivía muy bien, reconoce uno. Como toda zona fronteriza, los rancheros tienen la vocación ganadera, así que en Bacanuchi preparaban queso, leche y carne. Después del 6 de agosto del 2014, la cosecha de aquel año se tiró, y en septiembre vino el remate. Minera México envió personal a levantar lo más obvio del derrame: las espumas naranjas. Las colocaban en carretillas afuera de la ribera para subirlos a camiones, explica Aguirre. En eso llegó la crecida, de esas que ocurren en los ríos del desierto, inesperadas y brutales. El río Bacanuchi se desbordó y arrojó sobre las parcelas todo el contenido de las carretillas. Los lodos llegaron hasta allá, dice Aguirre, mientras señala el final de la parcela. Todo quedó sepultado en porquería. Ven estas imágenes.
Imágenes de la impunidad de Grupo México al querer hacer las cosas de sopetón y no tener la consideración humana para salvar el río, ni siquiera resarcir el daño. Por eso merece que se les quite la concesión, como a otras mineras que no solamente provocan contaminación, provocan violencia y desplazamiento forzado. En Sonora hay casos de esta situación que ocurrieron durante el Porfiriato. Recordar el exterminio hacia los yaquis. ¿Se acuerdan? Cuando salió Cajeme, de hecho, a defender la causa de los yaquis, pero bueno. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Zagarpa, estimó al menos 2.519 productores agropecuarios afectados, más de 5.000 hectáreas agrícolas cultivadas dañadas y alrededor de 72.755 cabezas de ganado bovino perjudicadas. Esto lo menciona Fuente Poder, que por cierto tiene su página de Twitter. Ahí mencionan sobre esta situación que han ocurrido con las mineras. Cosechas perdidas. Nadie sembró en Bacanuche durante 2 años y hasta la fecha algunas parcelas siguen abandonadas. No se podía sembrar, explica Aguirre. Nadie compraba. Si era de Bacanuchi, nadie te compraba. Decían que estaba contaminado. El hombre sigue recorriendo el río casi todos los días, lo conoce de memoria. Por eso se sabe que los árboles que se inundan cuando crece el río ya están muriendo. Ahora nos encontramos en un tramo así. El agua corre muy poco, cristalina. El enorme álamo que bebe a la orilla amarillea. El agua está clara. ¿Usted cree que ya está limpio el río? Dice el comisariado. Claro que no. Los metales que están en el fondo siguen ahí y a veces con las crecidas del río, la lluvia sale. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos. A pesar de ello, la dependencia impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016% de los ingresos de la minera de ese año. Este fenómeno lo explicarían más tarde algunos reporteros provenientes de Hermosillo, las consecuencias desconocidas, que han encubierto el desastre desde el día 1. Los metales que en masa se diseminaron por el río y se asentaron a lo largo del río. Algunos viajaron cientos de kilómetros cada vez más diluidos hasta llegar a la presa El Molinillo en Hermosillo. El molinillo fue clausurado para su uso humano y continúa así. Hasta la fecha no se usa esa presa para abastecer de agua potable, aunque la leyenda urbana asegura que cuando hace mucha falta, las autoridades lo permiten. Solo usan agua somera, jamás del fondo de la presa, dice con sorna un reportero. Pero los metales se remueven y a veces afloran. Aguirre muestra su teléfono celular y un modelo viejito, muestra las fotografías borrosas en una de ellas, los lodos naranjas que se estancan en un brazo del río. Esta la tomé en enero de este año. Ve, ahí sigue la porquería. El derrame de Grupo México afectó a más de 22,000 personas en 7 municipios de la cuenca del río Sonora: Arizpe, Banamichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Babiácora y Ures. Pero los daños podrían alcanzar hasta 1,000,000 de personas si es que la contaminación alcanzó la presa El Molinito, que a su vez se conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo. 5 años de impunidad, informe de prensa del Grupo Poder. La comunidad languidece. De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad. Muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan. Aquí se vivía bien, repiten muchos. Lo que dice el señor Aguirre en su milpa, lo asevera Lourdes Quiñones, mientras prepara la comida en su cocina. Todos la llaman Yuli, originaria de Sinaloa. Vino a Bacanuchi con su esposo e hijos ya hace 13 años. Anaí, una de las hijas de Yuli, es maestra de preescolar, pero el próximo ciclo no se abrirá su salón porque ya no hay niños en la comunidad. De los 4 niños que debían pasar a preescolar, solo se quedarán 2 en la comunidad. Los demás se han ido con sus mamás al otro lado. Garrafones infinitos. Yuli prepara un plato de cerdo y maíz en caldo de frijol muy sabroso al que le llaman gallina colorada. La cocina es amplia y de techos bajos, una construcción modular prefabricada popular en Bacanuchi y herencia de Arizona. La mujer guisa, prepara café y anaranjada con agua de garrafón, porque el agua de la llave está limitada a la ducha.
A veces les da comezón y el quehacer. Traen garrafones desde Cananea a 2 horas de camino. Es un gasto que no teníamos y llevamos así 5 años. En 2015 comenzó a operar la purificadora de Bacanuchi, pero la gente no le tiene confianza porque, explican, el agua a veces sabe a centavo. En abril de 2019, por medio de las gestiones de vecinos, un grupo de la Iglesia Católica se instaló en el centro de Bacanuchi una pequeña purificadora de agua. La gente debe introducir monedas para llenar sus garrafones. El Fideicomiso de Grupo México entregó a las familias afectadas, fíjense bien nada más, 15,350 pesos para la compra de agua, mientras se establecían 36 plantas potabilizadoras. Solo abrieron 3. A 5 años del derrame, las familias de la región siguen comprando garrafones. El promedio de gasto de una familia en garrafones rebasa los 51,000 pesos en estos 5 años, sin derecho a la salud. Antes del derrame, había un pequeño centro de salud atendido por un pasante de medicina. Tras la tragedia, Grupo México prometió construir una pequeña clínica para dar seguimiento a los problemas que se presenten, pero nunca la construyó. Ya ni hay médico pasante en el centro de salud, está cerrado desde hace 2 años. La señora Nora muestra fotografías desde una memoria vieja. Su hijo, que entonces tenía unos 6 años, con los ojos enrojecidos, otras más, como las uñas de los pies destruidas por caminar en aquel río del año 2014. La cantidad destinada por el fideicomiso para atender las afectaciones en salud fue poca, casi 8 millones de pesos, solo el 10% del total del rubro en salud. El 90%, los 71 millones de pesos, se gastó en acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, el UVEAS. De acuerdo con habitantes de Bacanuchi, estos seguimientos solo hacen biometrías hemáticas. Jamás han conocido el nivel de metales pesados en su sangre. Fideicomiso, voracidad sin fin. El 15 de septiembre del 2014, Grupo México firmó el contrato Fideicomiso Río Sonora y de ahí se comprometió a aportar 2,000 millones de pesos del que saldrían las potabilizadoras prometidas, los tinacos, una clínica y apoyos directos a los afectados. De las 36 potabilizadoras pactadas en septiembre del 2014, solo se construyeron 3, pero sí que se compraron tinacos a los que no llega el agua. Esos tinacos fueron adquiridos en la empresa de un primo de Germán Larrea, presidente de Grupo México. El fideicomiso destinó 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10,000 tinacos para supuestamente almacenar agua que llegaría a las potabilizadoras prometidas. Las potabilizadoras jamás se instalaron. El dinero de los tinacos se distribuyó así. El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC, 150 millones de pesos. El Colegio de Ingenieros Ambientales AC, institución fundada por Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario del Medio Ambiente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, 28 millones de pesos. La empresa Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, 5,502,000. Reparación del daño a discreción. Les dieron dinero a puros familiares de políticos, explica un habitante de Bacanuchi. A gente que tiene su rancho en la sierra, bien lejos de aquí, reclama. En efecto, en 2015 la periodista Shaila Rosagel documentó, sin embargo, que alcaldes panistas y priistas de varios municipios de la cuenca recibieron elevados montos por parte del fideicomiso. Algunos 100,000 pesos, otros 200,000. Juanita Barrios, esposa del alcalde de Banamichi, casi 1,000,000 de pesos. Quizá no aparezcan montos exagerados, pero la gente más afectada les dieron a lo mucho 20,000, explica otro habitante de Bacanuchi. Otros beneficiarios, entre comillas, destacados por el fideicomiso fueron el hermano y los primos del político priista Alfonso Elías Serrano, quienes en conjunto recibieron 1,000,000 de pesos, lo documenta Rosagel. No se perforaron 63 pozos prometidos, pero sí gastaron 32 millones de pesos en publicidad. Parte de este dinero fue para proyectar spots sobre la supuesta remediación del río en Cinemex, que es parte de Grupo México. Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición a acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales de la cuenca. La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio, apuesta por la autogestión y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en 6 municipios. Uno de estos comités es el de Bacanuchi, que actualmente batalla contra un nuevo monstruo. El histórico derrame ocurrió en agosto del 2014. En 2015, una nueva presa de desechos tóxicos 100 veces más grande arrancó operaciones. Ninguna autoridad detuvo el proyecto y nadie informó a las comunidades que pueden ser afectadas. Los caminos privados de Grupo México. El camino rumbo a Bacanuchi es de tierra y queda inservible en temporada de lluvias. La ciudad más cercana es Cananea. Antes les quedaba 1 hora y media de distancia. Grupo México los despojó del camino.
Alegó que era propiedad privada y ahora es utilizado para los trabajos de la nueva presa de Jales. A Bacanuchi les dieron otra ruta. Ahora hacen hasta 2 horas y media a Cananea. Bajamos las camionetas a un lado del camino poco antes de entrar a propiedad privada. Esas tierras pertenecían al ejido 16 de septiembre. Por presiones y engaños vendieron. María Elena Bustamante señala la muralla de la presa, una monstruosidad que recuerda el muro del norte, de la serie Game of Thrones. María Elena señala, nos empezamos a dar cuenta de que ahí construían la presa porque pasábamos por ahí, explica. La mujer llora, es un monstruo. Si eso se derrama, se acaba Bacanuchi. La mina Buenavista de cobre de Grupo México opera desde hace 3 años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería de México en el río Sonora. A la comunidad jamás se le informó nada. Se enteraron cuando la vinieron a operar y porque les quitaron el camino. Así que con asesoría de poder interpusieron un amparo en 2015. El año pasado llegó a la Suprema Corte, quien determinó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de Jales. Batalla legal. Las comunidades afectadas por Buenavista han interpuesto 13 demandas por derrame en 2014, una por la presa construida en 2015, 8 por las zonas de desarrollo económico, 3 amparos ya no procedieron, 4 se encuentran en la Suprema Corte. Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca, y los derrames en río Sonora existen desde que la zona es minera. Juan Manuel Silva Rodríguez en su ensayo 100 años de contaminación de la minería en los ríos Sonora, en los ríos de Sonora desde 1908 a 2014, que es, como les digo, desde el Porfiriato es el problema. Explica que si bien el derrame de 2014 es considerado el peor desastre causado por la minería en un siglo, no es de lejos el único. Por el contrario, la contaminación del río Sonora ha sido continua al menos 100 años. Ella explica que como en los años 1650 se explotaban minas a lo largo del río Sonora, y ya para el siglo XX queda asentado como la mayor parte de las solicitudes de explotación de minas que se concentra en la cuenca. Pero hasta 2017 hay normas para prevenir la contaminación. Antes los derrames de presas de Jales no eran nota. Esta expresión es mía. Esto lo dice. El investigador narra cómo es que desde esos años hay registros de agricultores que presentan quejas ante el gobernador porque las minas estropean sus tierras debido al derrame de Jales en el agua que inundan sus campos. La periodista Lidet Carrión es la que hace esta nota y que comparte además el trabajo que hizo Poder y otros investigadores que han hecho este trabajo por la contaminación ocasionada por este grupo empresarial que obviamente lo hemos criticado muchas veces, pero que al parecer el desgobierno federal, el nuevo, el anterior y otros anteriores no han querido hacer algo, compas. Dicen, sí, los estamos denunciando, bla, 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 y más bla, 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 bla. Y resulta que sigue contaminando Buenavista del Cobre. Pero no solamente es la única minera. Lo que está pasando en Guaymas, que por cierto también es parte del Grupo México. Lo que está pasando en Gold Corp. Lo que está pasando en Minera San Javier, entre otras. Pero hay gente tan estúpida que sigue creyendo que la minería nos va a sacar supuestamente de pobres, ¿no? Como han dicho por ahí. Pero siguen siendo cómplices porque hasta son los propios trabajadores, son los propios esbirros que mandan estos mensajes de amenaza, como lo que hicieron en Tezoyuca por lo del nuevo aeropuerto cuando seguían sobreexplotando minera de cantera, vamos a decirlo de esta manera, no la cantera, que es de forma ilegal, que lo hacen a cielo abierto y que pueden contaminar a las demás zonas de los municipios en el Estado de México. Pues peor está pasando en Sonora. Y ese es el problema. Mientras siga el gobierno de cómplice o el desgobierno, igual que de Sonora, porque obviamente Pavlovich, siendo del narcopri, pues obviamente le tiene que dejar, entre comillas, trabajar para el beneficio de los empresarios, no de la gente, no de los trabajadores. Yo tenía un familiar que estuvo ahí en Sonora, en Cananea. Estuvo trabajando ahí en la vigilancia. Se encontró muchas irregularidades. Él quiso salirse de ahí. De hecho, ya no quiso volver a regresar porque era una situación bien complicada ya. Además de que la violencia pues estaba aumentando. Obviamente por los grupos narcoparamilitares que obviamente piden su mochada para que los dejen trabajar en la minera. Y la minera pues obviamente coludido con grupos criminales. No sabemos si con Cartel de Sinaloa o Jalisco. No sabemos. Pero de que tienen ahí a su grupo paramilitar, sí lo tienen. Y esto sería más delicado aún, compas, porque obviamente empezarían las amenazas a baja intensidad y luego a alta intensidad.
Vamos a estar al pendiente. El 6 de agosto se cumple un año de este ecocidio, vamos a decirlo de esta manera, el peor de la historia de nuestro país. Ahí se los dejo, compas. Cuídense y saludos.